Muy bien, pues para concluir esta serie de videos correspondientes a la introducción o conceptos básicos de las estructuras de datos, pues lo que resta es clasificarlas. Entonces vamos a hacer un ejercicio de clasificación y vamos a empezar a explicar las estructuras de datos desde el programa de aprendizaje. Entonces tomamos un plan de estudios, un libro de estructura de datos y seguramente va a tener este orden. O sea, va a comenzar con el tema de arreglos, luego va a explicar las estructuras, después va a explicar conceptos como pilas, colas, luego a través del concepto de apuntadores va a tener que trabajar listas, luego nos va a decir que pilas y colas debemos implementarlos sobre listas y finalmente el tema de árboles. Este sería un programa de aprendizaje pues básico de estructura de datos. Pero también podríamos clasificarlas por su almacenamiento. Hay estructuras estáticas y dinámicas. ¿Cuáles son las estáticas? Los arreglos en todas sus presentaciones. Unidimensionales, bidimensionales, multidimensionales, ¿no? Entonces esos son arreglos, son estructuras estáticas. Están predefinidas dentro del lenguaje. Como infiero que ya conocemos los arreglos, entonces yo puedo declarar un arreglo de 10 elementos, de 100, de 1000, de 10.000, y en una arquitectura de 16 bits, ahí nos quedamos. Si la arquitectura es de 32 bits, pues podemos irnos a 100.000, a 1.000.000, a 10 millones, en fin, hasta rebasar los 4 gigas y posterior a 64 bits, pues ya prácticamente no hay límite, ¿no? Entonces, pase lo que pase, es un almacenamiento estático. Siempre tendremos el mismo tamaño. Eso supone desperdiciar memoria o que nos quedemos cortos en memoria, ¿no? Si declaramos un arreglo de 1000 y necesitamos 1001, estamos en problemas, ¿no? Entonces, después vienen las arquitecturas, las estructuras dinámicas en la cual tenemos que utilizar el concepto de apuntadores. Entonces, para los programadores de la vieja guardia, pues vamos a utilizar el malloc, el memory allocate, ¿no? Que significa pues pedir memoria, ¿no? Y entonces, al igual, claro, también hay un límite, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar los 1000, el número 1000, igual estoy solicitando 1000 bytes en la memoria, sin un formato en particular. ¿Cuál es la característica de solicitar memoria? Que nos lo va a devolver en un apuntador, ¿no? Entonces, si no me quiero meter en problemas de formato, pues puedo utilizar un tipo de dato vacío, estoy hablando del lenguaje C. Y con esto, pues ya tengo un apuntador genérico a un buffer en la memoria de 1000 bytes, ¿no? Sí, por supuesto, una vez que se define el tamaño, pues esto se convertiría en algo estático. Ahora, ¿cuál es el precio a pagar? Pues la curva de aprendizaje, ¿no? Que hay que conocer el tema de arreglo. Si nos vamos con un programador más reciente, pues el equivalente a malloc es el comando new, pero conceptualmente esto funciona de la misma manera. Generalmente malloc es una función de biblioteca, new ya es un método perteneciente a un objeto, eso cambia las cosas, pero bueno, okay, a nivel aplicación final, pues eso no tiene importancia, ¿no? Entonces, los arreglos son estructuras estáticas y los apuntadores permiten tener estructuras dinámicas y podemos implementarlas como una lista. Pueden ser simples, dobles, multidimensionales, circulares, en red, en fin, no hay límite. Y los árboles, ¿no? Estos serían por almacenamiento. Podemos tener por formas de acceso. Podemos tener pilas y podemos tener colas y pueden trabajar mezclando estos conceptos como si fueran un arreglo o trabajando con una lista.
Por relación entre sus elementos podemos tener estructuras lineales, los arreglos son estructuras lineales, las listas en todas sus presentaciones son lineales. Podemos tener jerárquicos, los árboles son jerárquicos. Infiero, que ya conocen el tema de árboles por materias como matemáticas discretas, también es tema de probabilidad y estadística, ¿no? Podemos tener estructuras en red, las listas, por ejemplo, multidimensionales. O sea, no hay límite, pues, para ligar datos, ¿no? Entonces, eso no está en una red. Y sin relación, las variables, los tipos de datos como tal, pues no tienen alguna relación. Podemos también clasificarlas por su tipo de datos, si son realmente un tipo de dato o si es un concepto. Un concepto que se puede romper en cualquier momento, ¿no? El arreglo y los registros o estructuras sí son tipos de datos, pero las pilas, las colas, las listas, los árboles son conceptos. Entonces hay que respetar el concepto para su implementación, ¿vale? Y por ahí hay un concepto llamado recursividad que se tiene que colocar en los programas de estudio de estructura de datos. La recursividad es un concepto inherente a cómo operan las funciones, ¿no? Las funciones son un bloque de código en la memoria que puede llamarse a sí mismo, pero con parámetros distintos, y eso hace que puedan suceder cosas interesantes. Es más, hay problemas que solo se pueden resolver con mecanismos de recursividad. Entonces, cada llamada a la función es ocupar un espacio en la memoria y de alguna manera la recursividad opera con el tema, con el concepto de pila, ¿no? Entonces, cada llamada a recursividad es un apilamiento de la función y con ello se pueden resolver problemas de manera muy, muy interesante. Es un concepto muy, 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 muy poderoso y que prácticamente solo existe en la industria de la computación, o al menos su servidor solo ahí ha apreciado el concepto de recursividad. Bien, pues entonces, este es prácticamente el programa de estudios que se va a estar trabajando. Una de las ventajas es que se puede trabajar a nivel conceptual, sin poner una sola línea de programación, o también se puede llegar, y es lo ideal, por supuesto, para la gente de computación, pues llegar hasta los códigos de computadora. Bien, pues por su atención a esta serie de videos, muchas gracias.